día vamos a seguir con el concepto de bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando te estoy diciendo bautismo en el cuerpo de Cristo, tienes que entenderlo como el Espíritu Santo te tomó y te injertó, te incorporó en el cuerpo. Te puso en el cuerpo. Vuelvo a decir, como si este dedo no hubiera estado, me puso en el cuerpo. Pero este dedo tiene una función. Este dedo tiene cosas que hacer. Cada miembro de mi cuerpo tiene funciones. Cada miembro de mi cuerpo tiene habilidades diferentes. Por ejemplo, los pies, si yo no tuviera manos o brazos, me servirían para escribir y comer. Pero sabemos que si yo tuviera brazos y manos, comería con las manos y no con los pies. ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo tiene funciones. Pero cuando falta algún miembro del cuerpo, otros van a asumir esas funciones, malamente, pero las van a asumir. Entonces, los miembros del cuerpo son necesarios para el bien de todo el cuerpo. Vamos, entonces, como dije, 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fíjense la expresión. Al final, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Tú eres parte de este cuerpo. ¿Cuándo? Cuando aceptaste a Cristo como aquel que murió por tus pecados y que resucitó. Lo sepas o no lo sepas, eres miembro de este cuerpo. ¿Cuándo pasó a ser? Cuando el Espíritu te tomó y te hizo parte, no de la iglesia local, no de esta congregación, sino del cuerpo de Cristo. Ahora, Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Nos dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nótese, tú no eres, el lenguaje bíblico tiene derivas y el lenguaje no bíblico tiene otras derivas. La Biblia dice de ti que tú eres miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vuelvo a decir, la Biblia dice que tú, si eres cristiano, eres miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La Biblia no dice que eres miembro de la iglesia. ¿Qué diferencia hay? Mucha. Porque si eres miembro de un cuerpo, tienes funciones dentro del cuerpo. Pero si eres miembro de un grupo social, te puedes venir a sentar y no hacer nada. Porque mi presencia, mi ofrenda, y me voy y estoy tranquilo. No. La Biblia no dice que tú eres miembro de la iglesia. La Biblia dice que tú eres miembro del cuerpo, que es la iglesia. ¿Notan la diferencia? Si hablamos de miembro, hablamos de cuerpo. La pregunta es, ¿tú eres miembro
del cuerpo de Cristo? Si eres cristiano, aunque tu respuesta sea negativa, si has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, eres miembro del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, como miembro del cuerpo de Cristo, eres parte de la iglesia. Y como miembro del cuerpo de Cristo, los miembros se someten unos a otros. Mi dedo no hace lo que quiere. Mi mano tampoco. Yo no le puedo decir, la mano tuvo la culpa, perdón, te golpeé, no fui yo, fue mi mano. No puedo decir eso. Aunque la Sol quisiera decirlo a veces. No. Oh, no fui yo, fue mi mano. No. Los miembros se someten al otro miembro. Porque somos parte del mismo cuerpo. Fíjate lo que, volvamos a 1 Corintios capítulo 12, pero esta vez al versículo 18 y 20. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, estoy leyendo 1 Corintios 12, versículos 18 al 20. Fíjate quién colocó a los miembros. Más ahora, Dios ha colocado los miembros cada uno. Nótese. No, yo no soy miembro. Si eres de Cristo, eres miembro. Y Dios te colocó. Y los miembros, cada uno de ellos, nótese la expresión cada uno, no importa tu edad. Each one sería en inglés cada uno. Each one. Cada uno de ellos como Él quiso. No como tú quisiste. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno. Vuelvo a decir, tú eres parte de estos cada uno. Cada miembro tiene un propósito. No importa si nuestra función parece pequeña o grande. ¿Sabes cuál es la función del dedo pequeño del pie? El que nos golpeamos siempre en la cama, así. Es darle estabilidad a todo el cuerpo. Si tú no tienes ese dedito, te vas para el lado. ¿Qué importancia tiene el dedo pequeño? Bueno, a lo mejor tú eres ese dedo pequeño. No podemos, sin embargo, exigir a otros miembros que cumplan con la función. No puedo exigirte a ti que lleves a cabo tu función. Yo solo puedo exigirme a mí mismo a llevar a cabo mi función. Porque tú vas a dar cuenta a Dios por los dones que Él te ha dado, porque en el momento en que fuiste expuesto en el cuerpo de Cristo, Dios te dio dones. Los dones que tú tienes fueron dados por el Espíritu Santo para servir a... Otra manera de servir es ministrar, ayudar a otros, colaborar a otros, animar a otros, consolar, edificar a otros. Tú tienes dones. ¿Cuándo fueron recibidos esos dones? Cuando pasaste a ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque otra manera de hablar de los dones es hablar de que tú como miembro tienes funciones y esas funciones el Espíritu Santo te capacitó para cumplirlas. Tú tienes dones. Lo sepas o no lo sepas, tienes dones. Y esos dones son para llevarlos a cabo en la iglesia. Fíjense, el objetivo de los dones, en el versículo 7 de 1 Corintios 12, dice: pero a cada uno se les da la manifestación del Espíritu para provecho o para el bien común. No, yo no tengo ningún don del Espíritu Santo. ¿Te ha engañado el diablo?
Si eres de Cristo, estás como miembro del cuerpo. Si eres de Cristo, eres miembro del cuerpo y tienes dones, y cada uno, nótese otra vez, a cada uno, Pablo es insistente, el Espíritu de Dios es insistente, cada uno, y tú estás incluido en este cada uno. ¿Y qué razón fue para qué? ¿Cuál fue la razón que se te dio ese don? Aunque sea uno solo, para el bien común, para el provecho. Fíjate, 1 Corintios 14, versos 3 y 5 al 5, dice, aunque aquí específicamente habla del don de profecía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermano, cuando tú sirves con tus dones, tú edificas, tu conducta nos anima, que es otra forma de decir exhortar, y tu compañía nos consuela. Amén. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. El propósito de los dones tuyos que tú tienes, o es para consolar, o es para animar, o es para edificar. Es para el bien común de lo que es el cuerpo de Cristo. Fíjate, uno más. 1 Corintios 14:3, voy a leer. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El 26, disculpa. 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. No importa el don que tú tengas. El propósito es edificar. El propósito es que te acerques más a ser como Cristo. Pero si tú no estás usando los dones que Dios te ha dado, puede ser ese dedo pequeño del pie y que te necesitamos para darnos estabilidad. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un niño, se llama Samuel, tendría entre 6 u 8 años, y que Dios le habló a Samuel. Pero tiene 6 años, ¿qué importancia tiene? También los necesitamos. No importa tu tiempo en la conversión, no importa si has llegado, no importa en qué momento de tu vida estás, tú tienes dones. Y esos dones los necesitamos. ¿Por qué tienes esos dones? Con el propósito de edificar, de animar, consolar y ser de provecho a la iglesia. Fíjate lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice la Escritura. Cada uno, otra vez cada uno. 1 de Pedro ahora, capítulo 4, versículo 10. Cada uno... ¿Estás incluido tú? Es una buena pregunta. ¿Estás incluido tú en el cada uno? Ok, cada uno, sí. Cada uno según el don que ha recibido. Fíjense cómo hace esta conexión. Ministrelo a otros. El don se conecta con el ministerio, porque ministerio es servir con los dones que Dios nos ha dado. Los dones se conectan con qué parte del cuerpo, como miembro del cuerpo, ¿dónde estoy? Porque cuando Dios me colocó como miembro del cuerpo, me dio habilidades como miembro de esa parte del cuerpo para servir. Entonces, los dones están conectados con mi ministerio, pero los dones están conectados también con la realidad de que soy miembro del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de los dones, cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos de ser miembro del cuerpo de Cristo, está todo conectado. No podemos separarlo. Dios te dio dones. ¿Y cuál es el propósito de los dones? Bueno, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 4, versículo 12. Fíjense lo que dice la Escritura. Efesios capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Y fíjate cómo comienza el versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice después el versículo que leyó Sol, a fin de capacitar. Hermanos, ¿qué estoy haciendo yo a ustedes? Capacitando. Pero fíjense lo que continúa. A los santos. ¿Por qué santos? Porque Dios ha dicho de ti, tú eres mío, tú me perteneces. No se refiere solo al hermano Luis Santos, que todos tenemos el apellido Santos, no. Esto de santos significa tú eres mío, apartado. Su esposa le puede decir tú eres mío a su esposo, pero Dios te dijo tú eres mío, tú eres de pertenencia de Dios, tú estás apartado por mí y para mí, entonces tú eres santo. Ok, sigo leyendo. A fin de capacitar a los santos. ¿Para qué capacitarlos? Para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra? ¿Quién lleva a cabo el ministerio? Los santos. Cada uno de ustedes lleva la obra del ministerio. Mi función, o la función de los pastores y maestros, es capacitarlos a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. ¿Por qué creen que les he estado enseñando acerca qué tanto sobre core, sobre la righteousness, sobre la justicia de Dios, sobre cómo Dios es fiel a sus promesas? Porque ustedes son los que tienen que hacer el ministerio en base a esto. Nótese, de nuevo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y digo de nuevo, ¿quién lleva el ministerio? ¿Qué hacen los pastores y maestros? Capacitan a los santos. ¿Para qué? Para que lleven a cabo el ministerio. ¿Quién lleva a cabo el ministerio? Los pastores y maestros. No. Los pastores y maestros capacitan a los santos para que los santos lleven a cabo la obra del ministerio. ¿Quiénes llevan la obra del ministerio? Ustedes. Fíjense, el ser pastor o ser maestro es uno más de los dones, que se nota más. Pero cuando, como dije al comienzo, ser pastor o ser maestro es un don. ¿Cuándo me dio ese don? Cuando el Señor me puso en el cuerpo de Cristo. El pastor no es el CEO de una organización. El pastor no es el jefe. El pastor no es el mandamás. El pastor no es una serie de cosas que no es. El pastor es un miembro más de entre los otros miembros. Y fíjate lo que dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y fíjate el uso de la palabra entre que aparece ahí. No aparece la palabra sobre. Dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad
la grey de Dios. Acá esta versión dice, pastoreen el rebaño de Dios, que está entre vosotros. No dice que está bajo vosotros. Estamos entre, porque somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada uno tiene un don en particular, con el cual ha de servir al otro, sometiéndonos unos a otros. Continúa el texto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, pastoreen, esta versión dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Apacentad la grey, no como teniendo señorío, sino sabiendo que debemos ser ejemplo. El pastor entonces no es el jefe, no es el dueño de la iglesia, es uno más entre los hermanos, con dones específicos de enseñar y guiar. Su papel también es ayudar, también es ministrar con los dones que Dios le ha dado para que los demás miembros del cuerpo de Cristo ministren a otros, sirvan con sus dones. Somos miembros los unos de los otros, dice Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, esto implica que tenemos que someternos unos a otros. No puedo yo pensar en mi interior que yo no le tengo que dar cuenta a ustedes, porque yo soy el pastor, ¿por qué le voy a estar dando cuenta a ustedes? No, tenemos que asumirnos como miembros del mismo cuerpo y que tenemos que dar cuentas los unos a los otros, sometiéndonos unos a otros, aceptando la corrección de los unos a los otros para la edificación de los unos a los otros, para ayudarnos a salir de los problemas que nosotros mismos a veces nos hemos metido o para ayudar a otros a salir de los problemas que esos otros se han metido, edificándonos, consolándonos, animándonos. Nosotros y ustedes se van a involucrar en situaciones complicadas. Cuando llegue el momento, asume, arrepiéntete, confiesa y sométete. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en conclusión, me voy a permitir leer la conclusión que está acá. Hermanos, ser miembros del cuerpo de Cristo no es solo un título, sino un llamado a la acción. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo y Dios nos ha dado dones para ministrar y edificar a los demás. En 1 Corintios 12, 27 nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Estamos usando los dones que Dios nos ha dado para servir al cuerpo de Cristo? ¿Tú estás usando los dones que el Señor te ha dado a ti para servir al cuerpo de Cristo? Recordemos que el Espíritu Santo nos ha capacitado a cada uno, y insisto, a cada uno para ministrar, y en cada miembro tiene una función única. Que el Señor nos ayude a vivir como verdaderos miembros de su cuerpo para su gloria y para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, tú tienes dones, tú tienes que usarlos, tú tienes que, comillas, voy a usar este término, no me gusta mucho, activarlos. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado algo y lo necesitamos. Y no estoy hablando de tu dinero, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo puso en ti desde el momento de tu conversión. Te necesitamos, hermanos, y esta iglesia te necesita, pero aún más,
La iglesia en Estados Unidos te necesita. La iglesia en el mundo entero te necesita. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que puede hacer Dios con un solo fuego que se encienda. Y tú puedes ser parte de esto. ¿Por qué? No por ti, sino por el Espíritu Santo que habita en ti. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque somos miembros los unos de los otros y miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has dado dones por los cuales podemos ministrar a otros. Gracias porque a cada uno de los que estamos acá, lo sepamos o no, tú nos has dado dones. Señor, haz que cada hermano ministre con los dones que ha recibido. Muestra tu gloria en esto. Como hemos dicho otras veces, tenemos poca fuerza en términos humanos, pero el Espíritu de Dios está con nosotros y eso nos basta. Señor, glorifícate en nuestro medio y que podamos ser luz a las naciones. Bendícenos con tu presencia, con tu palabra, con tu guía. Señor, guarda y protege a nuestros